Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos ejemplos de cómo practicar con las propiedades de los logaritmos. Es decir, traemos unos ejercicios en los cuales tenemos tanto números como expresiones algebraicas y veremos cómo podemos simplificarlos simplemente utilizando las propiedades de los logaritmos que acabamos de ver o aplicando aquellas operaciones que ya conocemos. Entonces veremos que yendo por un camino y por otro tengo que llegar, como siempre, al mismo resultado. Porque acordaos que si por dos caminos distintos ambos están bien hechos, llego a resultados distintos, o los resultados, aunque sean distintos, al final son el mismo pero expresado de otra manera, o en uno de los dos caminos me he equivocado. Entonces, vamos a ver el primero de ellos, que nos dice lo siguiente. Tenemos el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. ¿Y qué nos ocurre aquí? Pues de nuevo, aquí yo voy a intentar aplicar dos propiedades distintas. ¿Ok? Entonces, la primera sería, esto lo puedo hacer, puedo decir que el logaritmo en base 2 de 4 tiene que ser igual a 2. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, la primera propiedad se cumple. Y el logaritmo en base 2 de 8 tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo tiene que ser 8. Acordaos de la definición que veíamos. Logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a elevado a c es igual a b. Aquí lo que he hecho es aplicar esta primera propiedad, o mejor dicho, la propia definición del logaritmo. Entonces, ¿qué tendré? Pues tendré que el logaritmo, esto será igual, esto de aquí es igual a 2, esto de aquí es igual a 3, por tanto la suma total será 2 más 3 igual a 5. Esto sí lo hago aplicando solamente la definición, pero ahora voy a hacer una cosa distinta, que es decir que voy a aplicar la tercera propiedad que vimos el otro día, que si os acordáis nos decía que el logaritmo en base a de x elevado a b es lo mismo que b por el logaritmo de base a de x. Es decir, que el logaritmo de la potencia puedo sacar el exponente como un producto y aplicar simplemente el logaritmo normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que el logaritmo en base 2 de 4 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado, porque 4 es igual a 2 al cuadrado. Y esto es lo mismo que dos veces el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y qué ocurre? Que 2 por logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, tenemos el logaritmo en base 2 de 2 tiene que ser 1. ¿Por qué? De nuevo por la definición que tenemos aquí. Porque 2 elevado a 1 es igual a 2. ¿Vale? A ver, que lo he escrito mal. 2 elevado a 1 tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, aquí tendré que estos 2 por 1, 2. ¿Y qué tendré aquí? Que el logaritmo en base 2 de 8 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 2 al cubo, es decir, 3 veces el logaritmo en base 2 de 2. O lo que es lo mismo, 3 por 1, porque de nuevo esto vuelve a ser 1. Hay que tener aquí que es 3. Y me quedará de nuevo que el resultado tiene que ser el mismo, es decir, 2 más 3 igual a 5. Por lo tanto, como podéis ver, yendo, aplicando simplemente la definición, que es la que tenemos aquí, y aplicando la propiedad de la potencia que vimos el otro día, llego exactamente al mismo resultado. Este es el objetivo de los ejercicios que vamos a ver hoy, ver que puedo aplicar las propiedades en algunos casos, aplicar la definición en otros, pero es que va a haber casos en los que no me quede más opción que aplicar las propiedades, porque a lo mejor no puedo resolver como tal el logaritmo, no tiene una solución porque es una variable. Entonces, para ello, vamos a ver otro ejemplo que tenemos aquí, el ejemplo número 2, y tendremos que será el logaritmo en base 5 de 125 menos el logaritmo en base 5 de 25. Entonces, aquí de nuevo lo puedo resolver de varias maneras. Y puedo decir que el logaritmo en base 5 de 125 es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 5 al cubo. Porque 125 es 5 al cubo. Y esto es lo mismo que 3 veces el logaritmo en base 5 de 5. Y el logaritmo en base 5 de 5 es 1. Porque 5 elevado a 1 es 1. Por lo tanto, se me quedará 3 por 1 igual a 3. Y ahora aquí, ¿qué tendré? Pues tendré que el logaritmo en base 5 de 25 tendrá que ser igual al logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado, o lo que es lo mismo simplemente el logaritmo, el 2 lo puedo sacar fuera dos veces por el logaritmo en base 5 de 5, y como hemos dicho el logaritmo en base 5 de 5 es 2 por 1, es decir 2. Por tanto, ¿qué me quedará el resultado? Esto será lo mismo a 3 menos 2, es decir 1.
Aquí tengo el primer resultado. ¿Qué es lo que tendré ahora? Pues lo puedo comprobar como la segunda de las propiedades que vimos el otro día. Si os acordáis, vimos que el logaritmo en base a de x entre y era lo mismo que el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Pues yo, aunque puedo ir en este sentido, también puedo ir en sentido contrario. Es decir, al igual que el logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos, aquí yo tengo la resta de logaritmos que la podré expresar como el logaritmo de un cociente, ¿vale? Lo que no puedo decir es que el logaritmo de una resta es igual al cociente de logaritmos. Lo que no es verdad es que el logaritmo en base a de x menos y es igual al logaritmo en base a de x entre el logaritmo en base a de y. Esto no es cierto. Pero lo que sí que puedo hacer es ir del logaritmo del cociente a la resta de logaritmos o de la resta de logaritmos al logaritmo del cociente. Acordaos que al final el igual no deja de decirnos que lo que tengo a la izquierda y a la derecha es idéntico, por lo tanto me da exactamente igual en qué orden ir. Entonces, voy a llevarme esto de aquí arriba, aquí abajo, y voy a decir que todo esto de aquí, toda la definición que tengo aquí arriba, esto es igual a el logaritmo en base 5 de 125 entre 25. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es la resta de logaritmos, la he puesto como el logaritmo del número que está siendo restado por el número que resta. Es decir, tendré esto aquí. ¿Y qué me quedará? Pues esto me quedará el logaritmo en base 5 de 125 entre 25 es 5 y el logaritmo en base 5 de 5 es 1. Y qué casualidad que justo llego exactamente al mismo resultado que tenía antes. Entonces, como podéis ver, aquí tengo de nuevo que aplicando las propiedades de los logaritmos de manera correcta puedo llegar al resultado de cualquiera de las dos maneras. Vamos ahora con un caso que tenemos que es un caso de aplicación sobre expresiones algebraicas. El problema número 3 nos dice el logaritmo de x más 2 veces el logaritmo de y menos el logaritmo de z. Y esto nos dice que lo simplifiquemos lo máximo posible. De nuevo, yo puedo tomar dos caminos, cada uno que lo haga como considere. El primero de ellos es, esto lo voy a descomponer en una suma como tal. Tendré el logaritmo de x más 2 veces el logaritmo de y, es lo mismo que decir logaritmo de y más logaritmo de y, es lo mismo. Y luego menos el logaritmo de z. ¿Y qué tendré? Si os acordáis, todos los productos que se suman, logaritmo de una suma, vimos el otro día que el logaritmo en base a de x por y es lo mismo que el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Es decir, que la suma de logaritmos es el producto, el logaritmo del producto. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la suma de logaritmos, tendré que esto será lo mismo que el logaritmo de x por y más el logaritmo de y menos el logaritmo de z. Y ahora esto continúo por aquí abajo, aquí tengo otra suma, por tanto tendré que esto es el logaritmo de x por y menos el logaritmo de z. ¿Y aquí qué me ocurre? Que si os acordáis, el logaritmo de la resta, mejor dicho, perdón, la resta de logaritmos no deja de ser el logaritmo del cociente, es decir, la propiedad que hemos visto antes. Por tanto, ¿esto qué me quedará? Logaritmo de x por y entre z. Y esto, si lo simplifico, me quedará logaritmo de xy cuadrado entre z. Y este es el resultado al que debería de llegar. Podemos hacerlo de otra manera. Es decir, primero yo puedo decir que cuando estoy aquí tengo logaritmo de x más logaritmo de y al cuadrado, porque si os acordáis, si tengo que el logaritmo de a en base b elevado a x es lo mismo que, al revés, lo voy a poner para que quede más claro, es b por el logaritmo en base a de x. Si yo puedo ir en este sentido, también puedo ir en sentido contrario. Si tengo un número que multiplica el logaritmo, ese número lo puedo poner como la potencia del propio logaritmo. Entonces, ¿qué tendré? Que esto será 2 veces el logaritmo de y, es lo mismo que el logaritmo de y al cuadrado. Y aquí menos el logaritmo de z. Y ahora vuelvo a aplicar lo que antes. Logaritmos que se suman es el producto de su interior, logaritmos que se restan es el cociente de su interior. Y que tendré aquí logaritmo de x por y al cuadrado, porque el logaritmo de x con el logaritmo de y al cuadrado se suman, entre z, porque el logaritmo de z resta. Y como podemos ver, llego exactamente al mismo resultado. De nuevo, como habéis visto, aplique la propiedad que aplique, a mí realmente me da exactamente lo mismo. Bueno, vamos con la siguiente. A ver qué tenemos por aquí.
tenemos el ejercicio número 4, que nos dice el logaritmo en base 2 de 16 menos 2 veces el logaritmo en base 2 de 2. Entonces, el logaritmo en base 2 de 16 tendré que será logaritmo en base 2 de 2 a la cuarta menos 2 veces el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y qué tendré? Pues que esto será lo mismo que el 4 lo pongo delante por el logaritmo en base 2 de 2 menos 2 veces el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y qué me quedará? Yo puedo sacar factor común logaritmo en base 2 de 2, tendré logaritmo en base 2 de 2, aquí tendré un 4 y aquí tendré un menos 2. Entonces, ¿qué me quedará? 4 menos 2, 2, 2 veces el logaritmo en base 2 de 2, y el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Por tanto, 2 por 1 igual a 2. Si lo hago por separado, ¿qué me quedará? Pues que el logaritmo en base 2 de 16 tiene que ser 4, porque, acordaos, 2 a la cuarta es 16. Y el logaritmo en base 2 de 2 es 1, ¿por qué? Porque 2 elevado a 1 es 2. Por lo tanto, 2 veces el logaritmo en base 2 será 2. ¿Y esto que llegaré? Pues de nuevo a que 4 menos 2 es igual a 2. Que si nos fijamos, llego exactamente a lo mismo que tenía. Bueno, vamos con la siguiente, que la siguiente nos dice, tendré logaritmo de 5x menos el logaritmo de la raíz de y. Así de primeras, yo esto puedo ponerlo simplemente como el logaritmo del cociente, es decir, logaritmo de 5x entre la raíz de y. Y si quisiera simplificarlo un poquito más, lo que podría decir es que esto es el logaritmo de 5x elevado a entre y elevado a un medio. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta que tendré la raíz de y, no deja de ser más que y elevado a un medio. Es una posibilidad que yo puedo aplicarlo. Por lo demás, no puedo hacer ninguna simplificación más. En este caso, no tengo nada más que aplicar. Bueno, y ahora por último, tendré el sexto de los ejercicios, que me dirá que es 2 veces el logaritmo en base 7 de 49 más el logaritmo en base 7 de 7. ¿Y qué me ocurre? Que esto será 2 veces el logaritmo en base 7 de 7 al cuadrado, porque 49 es 7 al cuadrado, más el logaritmo en base 7 de 7. Sigo por aquí. Este 2 lo paso delante y me quedará 2 por 2 por el logaritmo en base 7 de 7 más el logaritmo en base 7 de 7. Y ahora de nuevo saco factor común logaritmo de base 7 de 7. Y esto será 2 por 2, 4 más 1, es decir, 5 por el logaritmo en base 7 de 7, y el logaritmo en base 7 de 7 tiene que ser 1, ¿vale? ¿Por qué? Tendremos que esto es 5 por 1, que es igual a 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 7 de 7 es igual a 1, porque 7 elevado a 1 es 7. Acordaos que siempre tengo que aplicar esa propiedad. Entonces, si queremos podemos hacerlo de otra manera, decir que 2 veces el logaritmo en base 7 de 49 tiene que ser 2 por 2. ¿Por qué? Porque tal y como hemos visto, el logaritmo en base 7 de 49 tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque 7 al cuadrado es 49. Lo que está haciendo aquí constantemente es aplicar la propiedad de la definición. Y el logaritmo base 7 de 7 es 1, por lo que acabamos de ver. Porque 7 elevado a 1 es igual a 7. Por lo tanto, aquí tendré que esto será 4 más 1, es decir, 5. De nuevo, llego por dos caminos a diferente solución. Entonces, chicos, como podéis ver, propiedades de los logaritmos nada complicadas de aplicar, pero simplemente muy importante tener en cuenta cómo tengo que aplicarlas correctamente. Es decir, cómo funcionan los exponentes, cómo funciona la resta, cómo funciona la suma y cómo ver la operativa entre ellos. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión, dejadlo en los comentarios. Y por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.